Voy a compartirles pantalla. Pantalla completa. ¿Me confirman que me vean la pantalla, por favor? Ya la veo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra sesión de CIPA. Esto vamos a definirlo como un CIPA, pues es una webconferencia también, pero pues vamos a dar el nombre de CIPA porque es para solamente mis estudiantes también. Y vamos a tratar los temas de la unidad número 2 que tienen que ver con la parte de cuantificadores y proposiciones categóricas. Vamos a también tocar el tema de razonamiento inductivo y deductivo, que hace parte del desarrollo de nuestro ejercicio número 4 de la guía. Entonces vamos a comenzar con la parte de los cuantificadores. Entonces un cuantificador es una expresión o una palabra que me permite determinar una cantidad. Por eso es cuantificar, cuantificador, establecer un número o una cantidad. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, una proposición que nos indica todos los animales mamíferos son vivíparos. En este caso, la palabra todos hace, hace referencia o se relaciona con el cuantificador porque hace referencia a cantidad. Eh, para los cuantificadores, entonces, hay dos tipos. Un cuantificador que es el cuantificador universal y el cuantificador existencial. De esos también hay varias, se dividen en dos clases, en afirmativo y en negativo. Y su simbología es la siguiente. Para todo que es el cuantificador universal, es su símbolo la A volteadita, que quiere decir para todo, y el cuantificador existencial, en este caso es la E, también volteadita, que se entiende como existe algún o al menos un elemento, ¿ok? Dentro de los cuantificadores, entonces, los más utilizados o los que más se usan dentro de nuestras expresiones normales son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un o uno y algún. Esos son, digamos que a grosso modo, los cuantificadores son sinónimos algunos de otros que se utilizan por lo general en las proposiciones categóricas. Ejemplo, aquí hay dos ejemplitos. El primero dice, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Y la segunda proposición es, algunos ciclistas han participado en el Giro. Entonces, en el primer ejemplo, si ustedes se dan cuenta, podemos identificar todos como nuestro cuantificador para esa expresión. Es un cuantificador existencial, cuantificador universal afirmativo. Y para la segunda expresión, algunos indica un cuantificador existencial también afirmativo. Vamos entonces a estudiar un poquito más de la estructura y la simbología del cuantificador universal. Entonces, en el cuantificador universal nos dice que es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso. Yo les decía la vez pasada en la webconferencia que el discurso pues es el argumento o la proposición. ¿Sí? Y el universo pues hace referencia a los digamos a la clase. En este caso entonces tenemos lo siguiente, tenemos dos ejemplos. Todas las frutas son dulces, entonces podemos identificar el cuantificador de esa proposición como cuantificador universal afirmativo, ¿sí? Y para la segunda expresión, ninguna fruta es dulce, ninguna, cuantificador universal negativo. Y abajo entonces está la simbología de las dos expresiones. Entonces, ¿cómo se lee o cómo
digamos, se entiende esa simbología. Entonces recuerden que como es cuantificador universal, entonces pues seguramente debemos utilizar el símbolo o el cuantificador para todo. Entonces, para todo X existe, perdón, para todo X, repito, para todo X que pertenece a U, ese U es el universo del que me están hablando ahí en la descripción del cuantificador universal. Existe un P de X. ¿Cuál es el P de X? Es la característica. En este caso, que las frutas son dulces, que sea dulce. ¿Ok? Entonces, digamos que debajo está una explicación en palabras de eso. ¿Eso qué me indica? Es decir, para todo X se cumple un P de X. Eso es lo que me dice ahí en la teoría, en la explicación que está debajo de la simbología. Entonces, para todo el universo, para todas las frutas, que en este caso las frutas es el conjunto, se cumple que sean dulces. Esa es la característica o el P de X. Para la segunda expresión, en donde tenemos ninguna fruta es dulce, entonces fíjense que también podemos utilizar el cuantificador, perdón, utilizamos el cuantificador universal negativo, ¿sí? Ninguna es un cuantificador universal. Entonces, para todo X que pertenece al universo, ¿cuál es el universo? Las frutas, ese es el conjunto, debe cumplir ¿qué? Que ninguna es dulce, o sea, no es dulce, por eso está la negación. No cumple el P de X, que es la característica, que sea dulce, ¿ok? Por eso la negación. Aquí hay que hacer una aclaración. La negación, en este caso y en todas las negaciones que tengan de acuerdo a sus proposiciones categóricas, van en la característica y no van dentro del cuantificador. Es decir, no van aquí detrás de la A de X, sino van en el P de X, como aparece acá. Listo. Entonces, aquí está un poquito desglosado lo que les estaba explicando antes. Entonces, todas las frutas son dulces. Para todo X se cumple la característica P de X, que ¿cuál es? Que sea dulce. Y esta última parte de la primera expresión vendría siendo ya la parte final de nuestra expresión simbólica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee eso? Para todo X que pertenezca a ese conjunto universal, X es dulce. Listo. Esa es la expresión simbólica del, de esa proposición. Para el segundo caso, habíamos definido que el cuantificador era un cuantificador universal negativo. Entonces, la expresión, ¿cómo quedaría? Para todo X que pertenece a ese universo, con las frutas, ¿sí? X no es dulce. Entonces, fíjese que cuando yo digo no, ahí está la negación del P de X, o sea, en la característica o en la cualidad. Ahí está la negación. ¿Ok? Y esa es la forma correcta y final de establecer la simbología de, de esas dos proposiciones categóricas. Vamos entonces a estudiar la parte de nuestro cuantificador existencial o particular. Entonces, a mí me dice acá dentro de la definición, es la proposición en que existe al menos un elemento X del universo, del discurso, de la misma proposición, tal que sea verdadero. ¿Cómo se explica esto? Entonces, ejemplos. Nuestra primera expresión se nos define de la siguiente manera. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4. ¿Qué podemos identificar ahí? Algunos existencial se matricularon, existencial afirmativo. Para la segunda proposición, algunas estudiantes no se matricularon para el periodo 16-4. No se matricularon, existencial negativo. Vamos a establecer entonces la simbología de ese par de expresiones. Para la primera, ¿cómo sería? Entonces, fíjense. Como es una existencial, entonces viene de todas maneras muy claro que tendría que yo relacionarlo con el cuantificador existencial. Entonces aquí el símbolo precisamente ya no es para todos, sino existe. Entonces dice que hay al menos un X que cumple la cualidad.
para la primera expresión, ¿cierto? Porque es afirmativo. Y para la segunda expresión, me dice que al menos hay un X que no cumple, ¿cierto? ¿Cómo quedaría al final entonces esa expresión? Fíjense que ya es la final. Existe un X que pertenece a ese conjunto universal. ¿Cuál es el conjunto universal en este caso? Estudiantes que, viene luego la cualidad, el P de X, matriculó el periodo 16-4. Esa es la cualidad. Y esa es la manera en que quedaría la simbología para la primera expresión. Para la segunda expresión, vamos a definir, digamos que la parte en palabras entonces. Existe un estudiante X tal que ese estudiante no matriculó en el periodo 16-4. Su parte simbólica, entonces, ¿cómo quedaría? Es la parte final del párrafo. Existe un X que pertenece a ese universo o a ese conjunto universal, que son los estudiantes, y que debe cumplir la siguiente característica. X no matriculó en el periodo 16-4. Entonces, otra vez, fíjense que la negación cuando es negativo va dentro de la cualidad y no va en el cuantificador. Porque me están enviando a ratos las negaciones dentro del cuantificador y eso no es cierto. Entonces va dentro de la cualidad. Entonces, en este caso ya queda definida la expresión simbólica o la forma en que se deben de definir la expresión simbólica de este tipo de proposiciones. ¿Qué pasa? Aquí voy a hacer un ejemplo que lo hice hace un par de días, y es que si uno quiere ser rigurosamente muy exigente con la simbología, a ratos entonces hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Por ejemplo, aquí para la primera proposición dice, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4, entonces, si uno quiere ser riguroso, en la parte simbólica coloca que el X es estudiante y el X se matriculó. O sea, ahí habría una conjunción. Entonces, si ustedes quieren hacerlo de esa forma, un poquito más rigurosa, o un poquito más, digamos, más digamos, más superior, un poquito más elaborada, más estructurada, pues entonces pueden hacerlo de esa forma, pero mediante una conjunción y en la cualidad. El resto de la simbología queda exactamente igual. Bueno, aquí entonces vamos, esta parte que acabamos de ver nos sirve para qué? Nos sirve para, digamos, la parte del desarrollo del primer punto. En el primer punto ustedes deben establecer entonces o identificar el cuantificador y establecer la parte simbólica. Entonces, esta primera parte que acabamos de tratar va enfocada hacia esa parte. Voy a hacer acá una pausa para ver si hay alguna duda, alguna pregunta y la respondemos. Entonces, por favor, si pueden abrir sus micrófonos, bienvenidos y los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o continuamos? Tutor, de mi parte está todo claro. Muchísimas gracias. Bueno, Ginette, ¿alguien más quiere participar? ¿Decirme algo? Bueno, entonces creo que no hay más preguntas. Voy a continuar entonces con la segunda parte. Aquí en esta segunda parte que vamos a tratar va enfocada hacia la solución del segundo punto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que establecer en el segundo punto? La estructura. Entonces tenemos que identificar el cuantificador, tenemos que identificar la cópula y hacer las demás proposiciones que hayan que hacer. Entonces vamos a comenzar con esta parte. Entonces vamos a definir primero qué es una proposición categórica, ¿sí? Que son las que hemos tratado. Una proposición categórica entonces es una afirmación o afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de
los miembros de dos clases y de su relación entre ellos. Ejemplo, en el ejemplo número 1 vemos entonces que dice, son dos afirmaciones, entonces ahí están dos, P y Q. La primera P, todas las aves son animales, y Q, algunas aves no son animales. Entonces, esas son proposiciones categóricas, están relacionadas entre ellas y vamos a establecer su relación ahora más adelantico mediante el cuadro de oposición. Y en el ejemplo 2 tenemos dos proposiciones también que se definen como T y U. T, todos los estudiantes son aplicados y responsables, y U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Entonces, esos son ejemplos de proposiciones categóricas y que deben tener alguna estructura que ya vamos a estudiarla con detenimiento. Entonces, esas proposiciones deben tener los siguientes elementos. Un cuantificador, que acabamos de verlo, ¿cierto? Que me indica cantidad. El sujeto, nosotros sabemos que el sujeto entonces es una persona, algún elemento, alguna cosa. La cópula, en este caso se refiere a ¿qué? La cópula es muy importante porque es o un verbo o es una clase especial de verbo de el es, son, era y eran, ¿sí? Es el verbo ser, ¿cierto? Y el otro elemento es el predicado, que digamos es una descripción o la parte complementaria del sujeto, la parte de la cualidad del sujeto. Digamos que esos elementos son los que me conforman una proposición categórica. Entonces vamos a empezar a clasificarlas. Entonces aquí me dan el primer ejemplo, me dan dos proposiciones, P y Q. La primera, todos los estudiantes ganan el curso. Q, algunos estudiantes no ganan el curso. Este cuadrito va después. Entonces vamos a establecer entonces la estructura y los elementos de esas proposiciones. Entonces debemos identificar, entonces, primero, el nombre o la letra de la proposición, en este caso tenemos dos, P y Q. El cuantificador, para la primera, dice todos. Eso está muy claro. Cuantificador universal. Término o sujeto, los estudiantes. La cópula, aquí está mal, no es cúpula, es cópula. La cópula. Recuerden que hace referencia al verbo, en este caso es ganan, es un verbo, ganan, y el predicado es el curso, que es la descripción del resto que viene del sujeto, en este caso el sujeto son los estudiantes. Para la segunda posición, la segunda expresión, Q, el cuantificador. Algunos, el término o el sujeto, el término que me identifica el sujeto es el mismo del anterior, los estudiantes. La cualidad o la cópula es no ganan, o sea, con la negación. Tiene que ir también con la negación, no ganan. El predicado es la descripción que queda por fuera del sujeto, o sea, en este caso del curso. Y entonces ese cuadrito que tiene al lado o la tablita al lado nos va a servir para hacer la clasificación. Están ahí ya clasificadas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo voy a establecer la clasificación para mi primera expresión P. Entonces, yo tengo muy claro que en este caso el cuantificador es un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Yo me voy para la tablita, al cuadrito, donde están las bolitas y las letras, y ahí voy a buscarlo. Es el primero que aparece ahí, la primera figura, donde dice universal afirmativo. Todo A es B. Y está un gráfico que eso tenía otro uso, pero pues ya ahorita no lo estamos usando, pero tenía su uso. Y me dice que es la letra A. Entonces, en la primera proposición, nuestra clasificación para ese cuantificador universal afirmativo es A, para esa expresión. Vamos a buscar la otra. Algunos no ganan. Entonces, algunos es particular, no negativo, ¿cierto? Si yo me voy a la figura de al lado, a las figuras, a los cuadraditos, encuentro que es la cuarta, particular negativo. Está clasificada como O, ¿cierto? En ese caso, entonces, ¿cuál es la relación?
Yo voy a utilizar este cuadrito que es el cuadrito de oposición. Ahí me aparecen ya definidas dónde están las posiciones de cada clasificación. Y aquí lo hago para ese par de proposiciones, o sea, para este caso. Nos dio AO, la línea roja, digamos que yo la resalté, pero pues ya estará dentro del cuadro. Y me indica que son contradictorios o contradictorias. Ese es ya el resultado de establecer la relación entre esas dos proposiciones. Ahora, me decían, o la vez pasada me decían, bueno, profe, y entonces para el segundo punto, entonces, ¿cómo se hacen las otras tres proposiciones alternativas que nos pide el punto? Entonces, bueno, vamos a suponer que aquí entonces tengo para la primera, para P, todos los estudiantes ganan el curso. Entonces, una alternativa es todos los estudiantes no ganan el curso, ¿sí? O sea, eso sería universal negativa. Algunos estudiantes ganan el curso, está la segunda, algunos particular afirmativa. Y estaría la Q, algunos no ganan el curso, como la tercera opción para digamos, para esa expresión inicial que tenemos. Entonces, de esa forma se desarrolla el ejercicio número 2 y ya nos metimos aquí en el 3, que es la clasificación de una vez, ¿cierto? Porque los dos están muy conectados. Se supone que están relacionados los ejercicios 2 y 3 de esa forma. Vamos a hacer otro ejemplito. Ejemplito número 2. Ningún político es honesto. Esa es nuestra expresión inicial definida por la letra P. Y Q, algunos políticos no son honestos. Vamos a establecer la estructura y vamos a hacer la clasificación y la relación entre esas dos expresiones. Entonces volvemos a nuestra tablita, a nuestro cuadrito, para diferenciar la estructura de ese par de expresiones. Entonces para P, ningún, ese es cuantificador. El sujeto político, recuerden que es persona o cosa, político. Cualidad o cópula, recuerden que es el verbo, en este caso es, recuerden que es. Predicado honesto, para la segunda expresión Q, identificamos al cuantificador como algunos, un cuantificador existencial. El sujeto es el mismo de anterior, políticos. La cópula es son, fíjese, son, no es, no, son. Y el predicado es igual al anterior, honestos. Entonces, para la primera expresión P, identificamos que ningún político, eso me indica que es un cuantificador universal negativo. Me voy a la tablita, las figuras de al lado, y lo busco. Veo que es la segunda, donde dice ningún A es B, universal negativo, y me la clasifica con la letra E. Para la segunda expresión, algunos políticos son honestos. Entonces, algunos, eso es un cuantificador existencial, y son, o sea, esa es la cópula afirmativa, entonces afirmativa. Si buscamos en la figura, vendría siendo la figura número 3, entonces la clasificaríamos como I, ¿ok? Ya entonces vamos a utilizar el cuadro de oposición, aquí están relacionadas I, y eso me indica también, al igual que el caso contrario, que son contradictorios o contradictorias ese par de proposiciones categóricas. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. En la noche todos los gatos son pardos. Mi proposición Q, mi expresión Q, perdón, P. Y la Q es en la noche ningún gato es pardo. Entonces volvemos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a establecer los elementos. Entonces para la primera expresión, el cuantificador es todos. El sujeto son los gatos. La cualidad son.
el predicado pardos, es una característica, una cualidad. Para la expresión Q, el cuantificador es ningún, el sujeto es gato, la cualidad o la cópula es, y el predicado es igual, la misma cualidad del anterior, es pardo, y entonces vamos a establecer ahora la clasificación. Para nuestra proposición P, que es la primera, logramos identificar que es un cuantificador universal afirmativo que vendría relacionado hacia la figura número 1 de nuestra tablita de clasificación. Entonces, la clasificamos como la letra A. Para la proposición Q, el cuantificador que identificamos es ningún, en este caso, es universal, negativo, ¿cierto? Que la encontramos en la segunda imagen de la tablita del cuadrito de clasificación y entonces la establecemos como E. Eso me implica entonces que dentro de mi cuadro de oposición, esas dos expresiones vendrían de esa forma. Y en este caso, ya a diferencia de las otras dos ejemplos, no son contradictorios, sino son contrarios o contrarias. Es otro tipo de relación la que hay entre esas dos expresiones. Voy a parar acá. Voy a preguntar a ver si hay alguna duda, hay alguna inquietud acerca de esa parte. Entonces los escucho. Si tienen alguna duda acerca de cómo se hace la clasificación y la relación de esas proposiciones, entonces por favor los escucho. Muy buenos días, profe. Buenos días, Edwin. ¿Cómo está, profe? Bueno, de pronto una duda, digamos, en el tema de la organización en cuanto al esquema que su merced nos mostraba ahí en el planteamiento de si son, digamos, una cúpula. Ahí sí tengo como una pequeña duda con el tema de la organización del... O sea, Acá. nos muestra este cuadro. Ese cuadro nosotros lo tenemos que hacer igual, digamos, como hicimos los cuadros de los de verdad. O sea, es la misma estructura, Edwin. O Ok, sea, ustedes pueden dejarla así en la tablita como está, o pueden sí, dejarla común y corriente sin la tabla. Lo importante como es una que se guía. ve exactamente. Ah, ok, listo. Yo lo tengo de esa forma precisamente es para diferenciar, para que ustedes puedan ver muy claro todos los elementos que pertenecen o que debe tener ese tipo de expresión, ¿sí? Una proposición. Entonces, el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado. ¿Listo? Sí, Pero señor. si ustedes lo pueden dejar solamente P es esto y aquí identificamos que eso es A, no hay ningún problema, no hay ningún lío, Ok, ¿sí? No hay ningún problema. Digamos que esto es una forma más esquematizada para que lo puedan visualizar de mejor forma. ¿Listo, ok, Edwin? listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, bien. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, señor Elkin, por el momento no. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar acá. Ah, ya tengo. Voy a cerrar esto, casi no me deja. Listo. Entonces vamos a continuar ya con la última parte que vendría siendo la parte de desarrollo del ejercicio número 4, es decir, en la parte donde vamos a encontrar ya los tipos de razonamiento. En ese caso, entonces, vamos a establecer primero qué es un razonamiento. Entonces, un razonamiento nos dicen acá que es la actividad que consiste en la organización y estructuración de ideas para alcanzar una Tutor, conclusión. tutor, qué pena lo interrumpo. No sé si el compañero Sergio no tiene audio, pero él escribió que pues en sí no entiende el punto 3 que se debe hacer. Qué pena con su merced. Ah, ok. Es que no lo veo porque no tengo aquí. Entonces, en el punto 3, ¿qué se debe hacer? A ver, yo voy a mirar aquí qué me escribió Sergio. ¿Dónde está el chat? Chat dice, sí, en el punto 3, ¿qué se va a hacer, Sergio? Bueno, entonces, Sergio, aquí en el punto 3 debe escoger y hacer lo siguiente. Se debe establecer y se debe identificar qué tipo de proposición o qué tipo de expresión es la que es, de acuerdo al cuantificador, ¿sí?
En este caso, la clasificación es A, E, I y la última que es la O. ¿Yo cómo lo defino? Lo defino mediante esta estructura, ¿sí? Básicamente, ¿cuál es la base para la clasificación? Es identificar el cuantificador, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico el cuantificador, ya con la tabla que está aquí al lado, Sergio, que es la de los cuadritos y las letras, ya puedo hacer la clasificación, que es una letra. Esa es una letra. Entonces, para el caso de mi primera expresión aquí, P, ¿sí? El cuantificador es ningún, ¿sí? Y la cualidad o cópula que es la importante es afirmativo. Entonces es ningún, que es universal, ¿cierto? Ningún es, entonces es universal negativo, ¿ok? Entonces en ese caso, ya me voy aquí a la tablita donde están las imágenes, donde están las figuras, y busco un universal negativo, ningún es, y veo que es la segunda figura que está aquí marcada con la letra E. Entonces, la clasificación de esa expresión de la primera para P es E, ¿ok? Hago lo mismo con Q. Entonces aquí identifico lo mismo, el cuantificador y la cópula. Algunos son, ¿cierto? Ese algunos me indica que es particular. Como no hay una negación, entonces es particular afirmativo. Eso me indica, de acuerdo a la figura que está aquí al lado, las figuras con los círculos y las letras, que es la tercera figura, o sea, I, particular afirmativo, ¿ok? Y luego, ¿qué hay que hacer entonces, Sergio? Establecerlas o identificarlas acá. Este cuadro ustedes lo tienen ahí, está dentro de la parte de las referencias que utilizan los contenidos. Entonces, simplemente ustedes señalan, me dio EI, listo, entonces aquí la marcan, EI, y ya establecen si son contradictorios, si son contrarios o si son subalternas. ¿Listo? Y ese es el final del tercer punto. ¿Listo, Sergio? Ahí me escribes entonces si quedó claro, por favor. Profe, qué pena, su merced es tan amable, ¿me puede repetir? Porque se me fue la señal en ese último paso. ¿En cuál, Sergio? No, habla con Leonardo Murcia. Ya al Aquí, final, cuando perdón, estabas... aquí esto, aquí ya. Sí, señor, Listo, cuando empezó a entonces explicar acá, ese tema. listo. Entonces acá como tenemos que P es E Muchas y, gracias. y Q es I, entonces nos vamos para el cuadro de oposición. Entonces aquí yo identifico e I y ya sé que aquí en el cuadro de oposición me dice contradictorios, ¿cierto? Entonces, esa es la relación que hay entre esas dos proposiciones, o sea, son contradictorias, ¿listo? Y ahí es el final ya, digamos que de ese ejercicio, del tercer punto, ¿ok? No sé si ya quedaría claro. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Sergio me dice que sí, señor, listo. Bueno, también listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a entrar ya es en la última parte, que es en la parte del razonamiento, de los tipos de razonamiento. Entonces, yo les decía a los que estuvieron en la webconferencia de hace 2 días que nosotros hacemos realmente eso desde que estamos pequeñitos, desde que tenemos ya una, una capacidad de discernir, eso es inherente a nosotros. Son procesos mentales avanzados realmente, son complejos y así nosotros no tengamos, digamos, la, esa, esa capacidad de verlo desde que estamos pequeños, pues ahí está. Entonces, hablábamos de que entonces un razonamiento es una organización y estructuración de ideas para llegar a una conclusión. Eso lo hacemos desde que estamos pequeños, como venía diciendo. Pero entonces eso tiene una forma de organizarse y entonces se identifican dos tipos de procesos dentro de ese razonamiento. Uno que es el proceso de razonamiento deductivo, en donde se parte de elementos, observaciones, hechos generales
y se concluyen, o hay una conclusión, o un epílogo, en una premisa o en un argumento de clase particular, ¿sí? En este caso, también se puede definir como que se parte de una validez y ya vamos a explicar por qué. Mientras que en el caso del razonamiento inductivo, es lo contrario. Entonces podemos identificar que el hecho inicial, el evento inicial o mi argumento inicial es de orden particular y en la conclusión o el epílogo llegamos a generalizar o a buscar una conclusión en forma general. También tiene que ver mucho con la probabilidad o con la incertidumbre, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, y con los ejemplos, esto es lo mejor. Determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces, dice, los ciclistas deben tener buen físico. Nairo Quintana es ciclista. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen estado físico. Entonces, yo siempre les digo a ustedes que para mí, o sea, para mí personalmente, la clave para identificar el tipo de razonamiento es establecer el hecho inicial y la conclusión. El hecho inicial, fíjense que es los ciclistas deben. Estamos hablando de plural, estamos hablando de una parte general, ¿cierto? Y la conclusión dice que, por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen estado físico. Es algo que es particular del señor Nairo Quintana. Si me hablan del señor Christopher Froome, es exactamente lo mismo. Si me hablan del Chavito, si me hablan de Rigoberto, es una persona, un individuo. Entonces, ¿yo qué puedo identificar? Que parte de un evento o de un discurso, un argumento en donde la premisa es general y llega a lo particular. ¿Eso qué es? Es una estructura de pensamiento deductivo. ¿Ok? Aquí viene otro ejemplo. Juan compró un carrito de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno también. Por lo tanto, los, por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Entonces, lo mismo. ¿A qué vamos a identificar primero? El evento inicial o el argumento o la premisa mayor también, como la quieran llamar. En este caso es Juan compró un carro. Ese Juan compró un carro es particular, es para Juan. Luego vuelve y particulariza y dice Andrea también compró un carro y salió excelente. Entonces fíjense que estamos partiendo de eventos o de hechos particulares y estamos luego llegando a la conclusión donde me dice todos los carros de marca Renault son muy buenos. Estamos llegando a lo general. En este caso se puede identificar entonces que es un razonamiento o una estructura mental de tipo inductivo, porque parte de elementos particulares y luego generaliza. Ahora sí viene entonces una explicación. ¿Por qué viene la incertidumbre y por qué viene una certeza? Entonces, en el razonamiento deductivo, nosotros realmente sabemos que los ciclistas son unos berracos que tienen que tener un estado físico muy macho, ¿cierto? Eso está comprobado, ¿cierto? Entonces partimos de, digamos que de esa certeza y de ese conocimiento previo que tenemos acerca de ese grupo, de ese universo que en este caso son los ciclistas, ¿cierto? Entonces por eso al comienzo en la definición de los tipos de razonamiento, cuando hablamos de deductivo me decían de una certeza o de una validez. En este caso se explica de esa forma, ¿sí? Para el razonamiento deductivo. Y en el inductivo, ¿sí? Me hablan de una incertidumbre, una probabilidad. ¿Por qué se explica eso? Resulta que en el razonamiento inductivo, nosotros partimos de hechos particulares y luego generalizamos, ¿cierto? En ese caso, yo no podría estar seguro que todos los carros realmente sean buenos, ¿sí?
que salgan buenos, puede que haya que algunos no, ¿sí? Es probable, ¿sí? Estamos hablando de incertidumbre. O sea, todavía no se ha comprobado, ¿sí? No hay una certeza completa de eso, ¿sí? Puede ser, es una probabilidad. Ahora, entre los dos tipos de razonamiento, ¿cuál es, digamos, el que más enriquece o el más valioso? Entonces, fíjense una cosa. El razonamiento deductivo realmente me hace describir y generaliza a partir de unas cosas, ¿sí? Pero el inductivo me permite formular, ¿qué? Hipótesis, ¿sí? Esto realmente, cuando yo digo que probablemente todos los carros Renault sean buenos, es una hipótesis, ¿sí? Este tipo de razonamiento es el que se utiliza en el método de investigación científico. Por eso es tan importante, porque me permite generalizar a partir de elementos o de eventos particulares para establecer leyes, para establecer ya algo que se generalice para todos, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante este tipo de razonamiento, porque es que realmente construye nuevo conocimiento en nuestras bases científicas. Otro ejemplo dice, determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces mi enunciado dice, los deportistas de élite deben tener buen físico. Caterina Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Caterina Ibargüen tiene buen físico. Es el mismo ejemplo del primero, del señor Nairo Quintana, ¿sí? Nosotros sabemos que los deportistas de élite precisamente son de élite porque deben tener un físico extraordinario, ¿cierto? Entonces, fíjense que estamos partiendo de de un elemento, de un evento general para particularizarlo en Caterín. Entonces, eso me indica que el tipo de razonamiento en este caso es un razonamiento deductivo. Otro ejemplo, Sandra compró un celular marca Cloni y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Cloni y le salió muy bueno. Por lo tanto, todos los celulares marca Cloni son muy buenos. Entonces, identificamos los hechos iniciales o el evento inicial, Sandra, Elizabeth, y vemos que es particular, y generalizamos al decir que todos los celulares de marca Cloni son muy buenos. Eso me indica que es un elemento, que es un tipo de razonamiento inductivo porque parte de lo particular a lo general. ¿Ok? Yo creo que voy a hacer este último ejemplo para no ser más reiterativo porque pues esta parte yo creo que no necesita tampoco más y dejamos ahí. Aquí me indica entonces buscar la solución también. Luis fue de visita donde su hermana a Medellín o en Medellín. Un día decide ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido observa, perdón, un día deciden ir a visitar a Camila, una amiga de su hermana. Durante el recorrido, Luis observa dos perros de color negro. Al llegar a la casa, Camila se da cuenta que ella también tiene un perro de color negro. Por lo cual, él, o sea, Luis, concluye que en Medellín todos los perros son de color negro. Entonces, lo que yo les decía a ustedes, si nosotros identificamos primero nuestro evento inicial, que en este caso es de índole particular, ¿sí? Y luego identificamos la conclusión, donde me dice todos los perros, que es de índole general, podemos identificar ese tipo de razonamiento como razonamiento de tipo inductivo porque va de lo particular a lo general. Si eso fuera científico, podría establecerse una ley, una hipótesis, y se comprueba luego ya mediante experimentos, podría ser una ley. Entonces, esa es la diferencia entre esos dos tipos de razonamiento. Bueno, quiero ya dejar eso acá. Yo pienso que podemos resolver ya dudas acerca de esto. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, bienvenidos, por favor. Abren sus micrófonos y los escucho.
¿Alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O ninguna? No, no, señor. Sí, muy claro, muchas gracias, profe. Bueno, no me han preguntado una cosa, que es lo primero que me preguntan siempre. Profe, ¿y la asistencia? Yo les voy a dejar aquí el link de la asistencia para que me lo llenen, por favor. Ahí se los acabo de enviar al chat. Profe, sí, pues un tema, digamos, como tal, yo he participado ya en varios, ¿cómo es que llaman estos? En varios learning, no, sino en varios Varios encuentros. Encuentros sincrónicos. Varios Ahora encuentros creo que ya sincrónicos. todo casi es igual. Correcto. Lo que pasa es que yo tenía un poquito de, digamos, como de problemas con el tema de la conectividad, puesto Sí, que mis hijos también están estudiando. Ellos sí, están estudiando en el día. De pronto es un tema que le comento yo, recibí un correo perdón, del profe. Eh, yo ahorita lo voy a revisar bien y pues con respecto a los problemas que he tenido, ¿sí? sí. Yo estoy en turnos de noche. Yo cuando llego de pronto a conectarme, eh, pues aprovecho a dormir mientras ellos están conectados, pero en la tarde me es un poco complicado porque ya la mayoría digamos, de estos eventos ya han pasado, Sí, ¿sí? Algunos los han hecho por la tarde y he aprovechado a estar en estos. sí. En esa parte, digamos, de temas sí me ha facilitado un poquito. Pero entonces me quedo muy atrasado con el tema, digamos, de las actividades. Entonces, de igual manera, he intentado desarrollar los ejercicios en uno de los ejercicios que he pendiente, el número 4 de la actividad 2, pero pues yo lo había realizado, no me quedó guardado en la nube porque lo había realizado en la nube de la plataforma de la universidad, pero pues eso lo hice ahí poquitico escapado en el trabajo, entonces no alcancé, digamos, como a presentarlo. Entonces yo quería saber si de pronto lo puedo volver a presentar ese punto o ya la nota es definitivamente así, o Pero, no sé. pero me estás hablando Del pasado, sí, del de pasado. la primera actividad, entonces. Sí, La bueno, de la tarea 2, de la tarea 2. Pero pues igual manera yo ya ahorita estoy adelantando esta tarea 3 también, pues por el tema de los... la primera actividad es la pretarea, que es el cuestionario. La Sí, tarea correcto. uno fue la anterior y esta es la 2. Entonces me estás hablando de la tarea uno, ¿cierto? De la tarea 1, correcto, sí. De la de las tablas de verdad y eso. Correcto, sí, señor. Yo a ustedes les envié un correo por si a los que les quedó, digamos, por alguna razón incompleto el trabajo o que les faltó algo para que hicieran las correcciones y lo completaran. Entonces, claro que lo puedes me lo envías. Yo por eso les Ok, dije, listo. para eso fue el correo, precisamente. Para los que perdieron o les quedó la nota muy bajita o les quedó incompleto para que me envíen otra vez eso me lo envían por favor por la mensajería interna, porque pues ya Ok. ese link ya está cerrado, ya no lo pueden volver a subir ahí. Ok, sí, sí, es que inclusive he tenido inconvenientes, digamos, con ese tema, porque, digamos, hay varios, yo ahorita tengo varias materias escritas, ¿sí? Pero Sí. entonces hay varias como áreas de comunicación. Entonces muchas veces no miran la que uno está enviando la información, de pronto uno, digamos, se dirige directamente por Skype o a veces se dirige directamente por el chat del Outlook o a veces por el chat del intranet, que es el otro del que está por el lado virtual, creo que es, por la Sí, aula por el virtual. aula, por la plataforma, sí. Exacto, correcto. Entonces a veces no sabe uno ni por cuál dirigirse directamente. Pero ya que me dice que directamente por el correo como tal, como me lo envió el profe, se lo envió directamente ahí. Sí, sí, tranquilo, y no hay ningún problema. Ahí me puedes enviar ahí las correcciones o lo que te haya hecho falta del trabajo de la tarea uno. De pronto ahorita Sí, no la van a ver reflejada porque pues yo ya centralicé tarea uno y tarea 2. Ah, no, sí, tarea correcto. 2 no, tareas no, porque no se ha terminado. La tarea uno, pero entonces ya más adelante eso me vuelven a abrir, pues me vuelven a abrir las directoras. Esa parte yo importo la calificación y ya les aparecería ya oficialmente allá en la plataforma, pero pues esa es la forma en que funciona eso. Pero claro que sí, me lo envías, Edwin, no hay ningún problema. Ok, dice profe, muchas gracias, muy amable. Listo, Edwin. Bueno, muchas ¿Alguien más gracias. tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo, pues, qué pena con mis compañeros y con su merced una preguntita, pues, con base en otra cosa. Sí. ¿Qué sería? Cuéntame. A ver si Profe, puedo. yo quiero inscribir ahorita para junio los intersemestrales, ¿sí? Del periodo 803, 802. Ahí, ¿cómo lo hago? Hago la inscripción igualito como dice con el periodo 1601.
Yo me imagino que sí, seguramente. O sea, Porque la estoy verdad confundida. también me estás corchando porque pues yo no tengo muy clara la parte esa de la matriculación de ustedes, pero que se debe hacer de la misma forma, claro, de la misma manera. Simplemente tienen es que ya no les aparece, me imagino que la parte de todas las materias, sino que les aparecen los cursos que están ofrecidos para ese periodo intersemestral. Pero pues debe hacerse de la misma forma, mismo desarrollo, me imagino yo. Sí, porque yo envié un correo a mi tutora, la directora no me ha dado respuesta, pero pues de igual. Muchísimas gracias y qué pena. Tranquila, Ginés, no hay ningún lío, no hay problema. Mientras esté en mis manos, yo les puedo solucionar las cosas. Gracias, tutor. Listo, Ginés. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna apreciación? Esta actividad es muy fácil, es muy sencilla, muy rápida. Aquí es, o sea, si les fue regular en la primera, aquí van a recuperar mucho. O sea, es el regalo, mejor dicho. Es muy fácil, muy sencillo para que la puedan realizar. Yo nuevamente. Dime, Ginés. Tutor, yo terminé el trabajo, pues hace, ya su merced lo evidencia en el foro hace mucho rato, ¿sí? Sí, ¿Yo yo lo lo vi. puedo subir o debo esperar a que pues llegue la fecha? Porque No, pues, yo estoy Ginés. esperando es que se llegue la fecha. No, Ginés, si yo ya de reto alimenté, ya eso quedó listo, ya quedó con las correcciones, si había que hacer correcciones, si no, pues ya quedó listo, ya lo pude subir en el entorno de evaluación de una vez. Ah, ok, muchísimas gracias. Y Ya te no lo evitas el molesto más. problema, te evitas el problema que se te olvida al final, porque eso me ha pasado, que es que, profe, mire, tengo, y efectivamente yo abro el archivo, cuando me lo envían después, el archivo está creado una semana antes, pero no me lo sube porque se les olvida. Entonces, de una vez lo subes y listo, ya Ah, sales no hay de, problema, ok, ya listo, sales de pues. esta materia y te dedicas a las otras que debes tener por ahí también en veremos. No, pues yo terminé hace rato, sí, pues no es por darme estaba. Pero es que es importante y es súper chévere ver nuevamente los IPAs y que no, que hoy, que no, 2 días, que en 3 días. A mí me gusta mucho asistir. ¿Por qué? Porque pues pasa igual que una película. Su merced ve la película una vez y a la próxima vez ve partes que no vio en la anterior. Ujú. Eso me pasa a mí. Entonces, pues es súper chévere y pues me aclara dudas que pues me hacen faltica por ahí. Muchas gracias, tutor, y pues feliz resto de tarde, feliz fin de semana, feliz Día de los Hombres, pues a mis compañeros, a su merced, feliz día ayer, ¿no? Sí, muchas gracias. Yo ni Gracias. siquiera sabía, me pusieron en el chat y yo tampoco sabía que era el Día del Hombre. Sí, entonces muchísimas gracias y pues tengo que ir a hacer almuerzo. Los dejo. Bueno, Ginés, muchas gracias. Igual ya terminamos, no hay ningún problema. Feliz fin de semana entonces, feliz puente. Pues entonces, si no hay más dudas, más inquietudes, entonces podríamos ya dar por finalizada la sesión. Sí, lo Entonces me mismo, dirán, profe, gracias. bueno, que tengan entonces feliz fin de semana, que los consientan mucho o que nos consientan mucho nuestras mujeres y que sea muy provechoso en la parte de descanso y en la parte lúdica, por favor, que necesitamos mucho eso. Entonces, muchas gracias. Feliz día. Ok, profe.